Bueno, toma ahí tu lugar. Y hoy el tema para hoy, la enseñanza, tiene el siguiente título. Se llama De pie ante el enemigo y de rodillas delante de Dios. Entonces, ¿cómo se llama? De pie ante el enemigo y de rodillas delante de Dios. Y vamos a continuar estudiando. ¿En qué libro hemos estado trabajando? En Daniel. Hoy vamos al capítulo 3 de Daniel. No creo que alcancemos a verlo todo, vamos a ver una parte. Pero Dios ha hablado y ha inquietado mucho mi corazón en varias de estas pasajes. Vamos a leer, por favor, desde el versículo 1. Y lo vamos a leer derecho y bien leído hasta el 18. Y luego vamos a retomar algunos pasajes, o vamos a enfatizar en algunas partes. ¿Estamos? Entonces vamos a leerlo en traducción viviente. Ahí me siguen las chicas de audiovisuales, los chicos de audiovisuales. Y vamos con el primer versículo. Si usted puede mirar la pantalla, ¿lo ven bien desde atrás? ¿Los de atrás no ven bien? Pero cuando aparece se ve. Ahora sí, ¿se alcanza a ver desde atrás? Bueno, para que sigan la lectura y si todos nos conectamos aquí, vamos a entender y a leer las mismas palabras, ¿cierto? Ya si usted tiene la versión igual ahí en su Biblia, pues también puede hacerlo para que no nos troquemos con lo que leemos en una versión y de pronto en otra diferente. Y dice así, versículo 1, el rey, ¿quién? Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y ¿qué? Y 2,5 metros de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. 2. ¿Estamos ahí? Luego envió mensajeros, ¿a dónde? Dice, a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados. Dice, y a todos los funcionarios provinciales, miren la pantalla para que no se pierdan, por favor. Si no lo tienes ahí, mira la pantalla, para que no nos enredemos. Y magistrados, dice, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había que levantado. 3. De modo que todas las autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. 4. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. 5. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. 6. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un ¿qué? Horno ardiente. 7. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente, ¿cuánta? Toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que habían levantado el rey Nabucodonosor. 8. Sin embargo, pongan mucha atención, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Usted emitió un decreto, 10, que exige a todo el pueblo inclinarse ¿y qué? Y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. 11. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados ¿dónde? Dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, y ya van a mencionar algunos, Sadrach, Mesac
y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestaron atención, su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. 13. Entonces Nabucodonosor, ¿qué pasó? Se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach? ¿Es cierto, Mesach? ¿Es cierto, Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? 15. Les daré, ¿qué? Una oportunidad. Vea que yo soy bueno, ¿cierto? Les voy a dar una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán ¿qué? Inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? En otras palabras, nadie los va a salvar. Ningún Dios podrá salvarlos. 16, y dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. O mejor dicho, no tememos que usted decida hacer eso. Dice el 17: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios, ¿cuál Dios? El Dios al que servimos, el Dios al que servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. ¿Tenían reverencia al rey Nabucodonosor? Claro, respeto y reverencia. Y mire lo que dice el 18. Pero, aunque no lo hiciera, ahí no dice aunque no fuera capaz, sino dice aunque decidiera no rescatarnos, deseamos dejar en claro ante usted que jamás, ¿cuándo? Jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha, ¿qué? Levantado. Y es palabra de Dios. Y volvamos, quiero que nos devolvamos un pedacito ahí al versículo 6. Ahora sí que cogimos el contexto. Estamos hablando de quién, de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos que habían tomado de Judá, de Jerusalén, junto con Daniel, ¿cierto? Y estos tres que los habían puesto en puestos administrativos, en cargos importantes, fueron llamados y fueron convocados cuando se hizo esta estatua. Y vamos al versículo 6, que en particular es algo que el Señor me hablaba y me llamaba mucho la atención. Y dice: cualquiera, versículo 6, volvamos ahí: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado, ¿dónde? Inmediatamente a un horno, ¿qué? Ardiente. Y dice ese versículo que viene, y cuando lo estaba leyendo, el Señor decía: mira la forma en la que el enemigo amenaza nuestras vidas. La forma en la que hace una amenaza con algo que realmente sí es una advertencia, pero a nivel espiritual, ¿cierto? Entonces dice: si usted no me obedece, no hace lo que yo le digo, que se arrodille frente a esa estatua, los vamos a matar, los vamos a arrojar vivos al horno de fuego, un horno ardiente. Y si volvemos ahí más abajito, el versículo 12, dice que pues Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no prestaron atención, su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua. Vemos cómo ya habían preparado un método de castigo para aquellos que no adoraran a la estatua de Nabucodonosor. ¿Será que los judíos que habían sido criados, y más aún Daniel y sus amigos, en este caso menciona solo los amigos, ellos sabían que no se doblegaban ante ninguna estatua,
¿cierto? Lo cantábamos ahora. A ninguna estatua de qué, de metal, de hierro, de bronce, no adoraremos. Y ellos tenían eso claro, aunque hubiera una amenaza, un castigo. Y sabes, algo que recibía cuando estaba preparando es que cuando no tememos a Dios, tememos a todo lo demás. Escucha eso. Cuando no tememos a Dios, tememos ¿a qué? A todo lo demás. ¿Y sabe qué es todo lo demás? Aquello a lo que usted le tiene miedo. Eso es todo lo demás. Todo aquello que pasa por tu mente, a lo cual le tienes miedo, le tienes terror, puede ser la muerte, una enfermedad, no sé, la escasez. Puedes tenerle miedo a que te hagan daño, le hagan daño a tu cuerpo. Muchas veces y mucho tiempo atrás, no sé si usted sufrió de miedo a morirse. ¿Alguno de ustedes? Nunca, ¿cierto? Antes siempre había esa preocupación de, uy, me voy a morir. Es más, siempre tratamos de estar cuidando nuestra salud. Y a veces la fe se acaba cuando ¿qué? Cuando hay una enfermedad, cuando hay algo que se opone a esa salud física. Porque a veces le tenemos miedo a la muerte física. Pero ¿sabes una cosa? Le tenemos miedo al horno en esta vida, a la muerte física, a la enfermedad, pero pareciera que no nos da miedo del horno eterno. ¿Sí lo entiendes? Muchas veces le tenemos miedo a la muerte física y a morir de X o Y manera. Creo que una de las maneras más horribles de morir, aparte de la cruz, que esa es número 1, sería tal vez morir quemado o morir ahogado. ¿Cierto? Y es una forma en la cual nosotros humanamente le podemos tener miedo a la muerte, pero a lo que sí le tenemos y debemos tener miedo es a ese horno ardiente, ese lago de fuego que hay después de que esta vida se acabe. A ese sí, a ese es el que debemos tener, y ese fue lo que lanzó y rey Nabucodonosor, cuando construyeron esa estatua, los desafiaba y los obligaba a que debían honrarla, a que debían adorarla, a que debían arrodillarse y que debían rendirle culto. Pero habían 3 hombres allí de Dios que estaban seguros en lo que creían. Estaban seguros de a quién le merecían culto y qué, y adoración. Y quiero que vamos a Mateo 10:28, ampliando un poco más el panorama acerca de ese temor. Y quiero que tú y yo lo tengamos muy claro. Dice Mateo 10, versículo 28, no sé si ya apareció. Y dice, no teman, ¿a quién? A los que quieren matarles el cuerpo. ¿Alguien aquí que le da miedo de que les maten el cuerpo? No le dé miedo. Y dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar ¿qué? El alma. Teman solo a quién, solo a Dios. Y mire lo que dice luego de ahí. Teman solo a quién, a Dios. Dice, quien puede destruir tanto que el alma como el cuerpo. ¿En dónde? A ese sí hay que tenerle temor. Sí, era afuera. Bueno, volvamos aquí. ¿Listo? Entonces, lo que me hablaba el Señor ahí nos muestra es que Sadrach, Mesach y Abednego
¿Le tenían miedo a la muerte? ¿Sí o no? ¿Le tenían miedo a la muerte o estoy solo? No, ¿cierto? ¿A quién temían él realmente? Temían a Dios, temían a Jehová, inmenso, infinito en misericordia, lleno de amor, pero fuego consumidor. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar, como estos hombres, a hacer cuentas y a evaluar si nosotros realmente le estamos temiendo al que hay que tenerle temor, o le estamos temiendo a cualquier bobada aquí en la tierra. El único al que hay que realmente temerle ni siquiera es al que te mata o al que te puede quitar la vida, sino a Dios, quien te puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Él lo puede hacer. ¿Nacimos en pecado o no? Nuestra tendencia es a pecar y a fallar. Sí, pero vino Cristo a salvarnos, a morir por nosotros, para que salgamos de ese río de pecado y entreguemos nuestra vida a Él. Y ese es el horno. A ese sí le tenemos que tener temor, a ese sí le tenemos que tener miedo. El enemigo amenaza con fuego en esta ocasión ahí a estos tres hombres, y los amenazó con fuego en esta vida, tratando de confundir el verdadero castigo de Dios. Y muchas veces hacemos cosas porque nos da temor de la gente, porque nos da temor del que dirán, porque nos da temor de lo que pensarán mis amigos, mi familia. Pero eso no nos debe importar si lo que estamos haciendo es temer ¿a quién? A Dios. Es al único que tenemos que tenerle temor. Es al único que podemos y debemos doblegarnos. Vamos a Mateo 13, 3 capítulos adelante, versículo 40. Mateo 13, versículo 40. Y lo vamos a leer hasta el 43. Y quiero que estés conectado allí, porque de esta base que no la vamos a perder, que es Daniel 3, el Señor me hablaba, me complementaba acerca de esos puntos. Y dice el 40: tal como se separa la maleza, ya estamos ahí, como se separa la maleza y se quema, ¿en dónde? En el fuego, así será en el fin del mundo. 41, el Hijo del Hombre enviará ¿a quién? A sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca ¿qué? Pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y ¿qué? Y rechinar de dientes. Y algo que entendía era que mucha gente que terminará allí por no creer en Jesús, por no obedecer su voluntad, ¿sabe por qué rechinará de dientes? Usted ha visto cuando a veces uno habla con rabia. ¿Usted qué hace? Pero yo te dije que... Y habrá rabia y dolor, porque vamos a recordar todas las veces que el Señor nos habló y nos dijo: cambia tu conducta, apártate de tu maldad. Y en ese momento no habrá nada que hacer, porque será demasiado tarde. Y por eso habrá crujir y rechinar de dientes. La eternidad, ¿usted se imagina toda la eternidad lamentando el no haber hecho la voluntad de Dios? ¿Se lo imagina? Ese cuadro de dolor, de arrepentimiento. Usted, no sé si usted alguna vez de pronto lo han robado. Yo me acuerdo que una vez me robaron con un arma, me quitaron algunas pertenencias. Y yo creo que duré por ahí 2 meses, que yo todos los días decía: si yo hubiera hecho esto, si yo no me hubiera ido por esa calle, si yo hubiera volteado y lo hubiera quitado. Imagínenselo así, en el grado de arrepentimiento, de remordimiento, estando en tortura en el lugar de condena, recordando todas las veces que Dios te dijo: aquí estoy para amarte, solo necesito que me entregues tu corazón. Y aprendí de estos tres hombres que no les importó nada, ni la posición que tenían, ni el cargo que tenían,
porque solo su vida para rendirla y arrodillarse delante de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel. Y dice ahí seguidamente, y los ángeles, estamos al 42, los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces 43, los justos brillarán como el sol en el reino de ¿quién? De su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y ¿qué? ¿Sabe por qué lo dice? Porque tal vez muchos de ustedes hoy van a salir, escuchan la palabra, entra por aquí, sale por acá y seguimos en la misma conducta. Por eso dice, el que tenga oídos espirituales para entender esta verdad, que la entienda. Y vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Es cierto que los apóstoles vivieron persecución o no? Los persiguieron hasta matarlos. Tal vez a usted y a mí en este tiempo que se permite hablar, tal vez no nos persigan de la misma manera. Pero ¿hay persecución o no hay persecución? Hay persecución cuando tú prefieres estar en los caminos del Señor que estar en la fiesta familiar. Hay persecución cuando tú decides cuidar tu vida y no vas a la fiesta a trasnocharte con tus amigos o a ir a beber con tus amigos. Hay persecución en tu misma familia solo porque te acercas al Señor. Y dice entonces ahí, dice, en su justicia 6, Él les dará su merecido. ¿A quién? A quienes lo persigan. Y dice el 7, y Dios les brindará descanso. ¿A quién? A ustedes, que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús, ¿qué va a hacer? Aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. 8, ¿en qué vendrá? En llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan. ¿Sobre los qué? Se niegan a obedecer la buena noticia. Afuera puede haber gente que no conoce de Dios y que no le interesa conocer de Dios. Pero lo más grave es que nosotros sí estamos adentro, ¿pero qué? Nos negamos. Y dice, nos negamos a obedecer la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Porque tristemente se ha filtrado en el medio cristiano de que con que tú confieses con tu boca que Jesús resucitó de los muertos, eres salvo. Y ahí se quedó esa mentira, esa verdad a medias. Cuando realmente hay salvación, cuando yo confieso a Dios, lo confieso, lo sigo, lo obedezco y entrego mi vida a su servicio. Realmente ahí hay una salvación. Pero no porque, no, y fulanito, no, murió. Sí, ¿qué pasó? No, pero él hace 15 años un día hizo una oración de fe. Pero ¿en dónde estaba cuando murió? No, él andaba por ahí como en malos pasos. Entonces, la palabra es clara. Y dice en el 9, como nos negamos a obedecer o se niegan a obedecer la buena noticia y tampoco conocen a Dios, 9, ¿serán qué? Castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso. Y ¿sabes algo que recibía del Señor en esa parte? Dice que Dios hace llover sobre buenos y ¿qué? Y malos. El sol sale ¿para quién? Pero ¿te imaginas cuando ya en la tierra solo hayan malos? Su misericordia se aparta. Y viene sobre la tierra, ¿su qué? Su ira. Por eso tenemos que estar viviendo, sirviendo, para que cuando Él venga encuentre luz en mí, encuentre su presencia en mí, para que me pueda llevar. Y los que queden sobre la tierra la van a pasar mal. Ojalá ninguno de nosotros tengamos que vivir esa situación.
porque hay una destrucción eterna. Y Sadrach, Mesach y Abednego tenían claro que lo único importante en su vida era servir al Dios de Israel. Era lo único. ¿Recuerdan ahora cuando veíamos el video sobre Marta y María? Y Jesús le decía, mira, eso es importante tal vez, pero ella ha escogido lo más importante, que es sentarse a mis pies, escuchar mi palabra y obedecerla. Eso es realmente lo único importante y que te va a librar de ese horno de fuego. Y sabes una cosa, como dice el versículo 9, destrucción momentánea. ¿Qué dice ahí? ¿Está ahí puesto? Dice, serán castigados con destrucción momentánea. ¿Eso qué quiere decir? ¿Te imaginas la eternidad en castigo continuo? Que haya un castigo que acabe y destruya tu cuerpo, y tal vez tu cuerpo vuelva y se regenere para volver a ser destruido. Y aguantar el dolor, y aguantar el sufrimiento, y aguantar el dolor de no haber obedecido y haber seguido a Dios. Hoy día no tenemos esa misma estatua de oro, y ni siquiera nos obligan a adorarla, ¿cierto que no? No hay estatua de oro por ahí, ni nadie que nos obligue, al menos en este país, todavía no. Pero sabes, muchos de nosotros adoramos y hacemos estatuas de manera libre, sin necesidad de que nos obliguen. Muchos de nosotros hacemos altares y lo hacemos espontáneamente cuando no seguimos el mensaje de salvación. Jesús mismo decía, y Juan Bautista decía, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si tú vienes a la iglesia y venimos a la iglesia y no es para arrepentirnos y ser mejores, estamos perdiendo el pasajito. Estamos perdiendo el tiempo, porque la única razón para venir es para arrepentirnos, confrontarnos con la palabra y dejar que la palabra transforme nuestros corazones. Esa es la razón. Y yo les hago esta pregunta que muchos de ustedes la saben ya de memoria. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cantando? ¿Bailando? ¿Danzando? Es una forma de adorarlo. Pero realmente la verdadera adoración viene ¿de dónde? De la obediencia. Entonces, adorar a Dios igual que obediencia a sus mandatos. Entonces, cuando yo les digo, ¿cómo se adoraría a Satanás? Desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Y en estos días, no sé si fue ayer o antier, pasaba por algún lugar y venía un chico vestido como se visten los chicos, no, de negro, con cadenas, un crucifijo al revés, con la estrella de 5 puntas. Y hoy que estaba ahí sumergido en la presencia del Señor, me decía, ¿cuántos de nosotros muchas veces vemos a alguien decir, uy, mira ese adorador de Satanás? Y el Señor me decía, es que no es solamente vestirse o hacerlo de esa manera. ¿Cuántos de ustedes en muchas ocasiones adoran a Satanás? Y no tienen que tener un crucifijo al revés, no tienen que tener una vela negra. Con que hagan la voluntad de lo que Él quiere, ya lo están adorando. Y esa es la forma. Y a veces señalamos, criticamos, y sí, obviamente andan confundidos, muchos andan extraviados, perdidos. Necesitan que alguien les presente a Cristo. Si no lo aceptan, pues ya se hizo la tarea. Pero no es quedarnos solamente en aquello externo, en aquello que miramos. Y la pregunta es, ¿delante de quién me estoy prostrando? Y pregúntatelo ahí, dile a ti mismo, mí mismo, ¿delante de quién me estoy postrando? Y quiero que tú hoy, como el Señor me hablaba y nos lo enseña a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos sabían y tenían conciencia delante de quién se estaban postrando. Pero a veces nosotros no tenemos ni siquiera la conciencia para entender delante de quién
nos andamos ¿qué? Postrando. Y quiero que vamos a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículo 4. Y quiero que mires esto porque a veces no lo tenemos claro. ¿Qué dice ahí? Satanás, ¿quién es qué? El Dios con D minúscula, porque no es Dios, pero es el Dios de quién? De este mundo. ¿A qué? Cegado la mente de los que no creen. Y mira, iglesia, tristemente, no crea que porque está sentado en esa silla ya somos creyentes. Sí, asistimos a una iglesia, pero creemos cuando le obedecemos la receta al médico, al sanador que es Dios. Tú puedes ir al médico y es el mejor médico de todo el mundo y te da la fórmula, te entrega las medicinas, pero si no te las tomas, pasará algo. No estás creyendo en Él. Con Dios es igual. Debemos realmente ser creyentes porque creemos lo que dice su palabra, porque obedecemos lo que dice su palabra. Y dice, volviéndolo a leer, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta ¿de quién? Miren, nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Alguno bueno aquí? Nadie. Quizás, tal vez y muy seguramente yo, el peor de todos, el más pecador que fui. Pero la gloriosa noticia es que a pesar de mi pecado, Dios me llamó, me limpió, me perdonó y me puso en un nuevo camino. Y ese camino lleva a la salvación y no a la condenación. Pero si me ponen un camino, yo me salgo del camino a hacer mi voluntad, ¿dónde termino? En ese hornito, en ese hornote, porque debe ser grande. Y quiero que vamos a Apocalipsis 21. Estamos todos en torno a esa cita de Sadrach, Mesach y Abednego. Y quiero que volvamos a leer, por favor. Volvamos a Daniel 3 nuevamente. Pero quiero que nos enfaticemos en las respuestas que dieron ellos al rey. Estamos como en el versículo 16. Y Sadrach, Mesach y Abednego, dice, contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos ¿qué? Defendernos, no necesitamos decirle, ay Señor, qué pena, pero es que no escuchamos las trompetas. Es que estábamos conversando entre los tres y cuando dieron la información, nosotros quedamos parados y todo el mundo ahí en el piso y uno, no fue así. Porque tal vez cuando dice no necesitamos defendernos, porque no hay excusa y no queremos dar excusas, porque lo hicimos por una razón de convicción. Y dice ahí entonces, contestaron, no necesitamos defendernos delante de usted. 17. Y mira cómo contestan con esa seguridad tan impresionante, sabiendo lo que podía hacer el Dios de Israel. Y dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. ¿Del poder de quién? Del rey. Porque sabían que el poder de Dios, Él es el que pone y quita reyes. Humanamente somos nada. ¿O quiénes somos si nos quitan a Dios de nuestra vida? Nada. Puede ser un profeta, puede ser un evangelista, un predicador. Quitemos, que nos quiten a Dios, ¿qué queda? Nada. Una vasija de barro frágil. No queda nada más. Y dice entonces ahí,
Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios al que servimos, a quien servimos, es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero me asombra, como dice el 18. Y es lo que usted y yo tenemos que tener presente. Si tú sirves al Señor, si tú no te arrodillas frente al enemigo, Él va a luchar por ti. Él va a hacer la pelea, Él te va a rescatar y te va a salvar. Y dice, pero aunque no lo hiciera, aunque Él decidiera no librarnos del horno, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. No les importaba nada, solo agradar a ¿quién? A Dios. Y me surgía esa pregunta cuando ahorita decíamos, bueno, ¿cómo alabamos y adoramos a Satanás? Como algo más minucioso, ¿cierto? Más detallado, porque de pronto usted dice, no, pero es que yo no sé. ¿Alguno sabe o tiene dudas de cómo se adora a Satanás? ¿O cómo reconocer que lo estamos haciendo? No es que usted va a tener hoy instrucciones para ir a adorarlo. No. Es que vamos a reconocer qué estamos haciendo, que le damos plena adoración a quien no debemos adorar. Y ahí nos evaluaremos realmente, como dice el título, o como dice lo que decíamos ahora, ante quién nos estamos ¿qué? Postrando. ¿Ante quién te postras y me postro? Vamos a Apocalipsis 21, versículo 7. Ay, qué miedo el Apocalipsis. Es hermoso. Es el evangelio escrito por Jesús mismo. Y mira lo que dice, qué linda esa promesa en el 7. Ay, no, qué miedo ir a la iglesia, no, sino de infierno. No, es que de eso nos rescató el Señor. Y quiere que nos mantengamos libres y listos para cuando Él venga a recoger. Porque saben que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿o no? Y si usted trata de arrancar el trigo, arranca la cizaña. Si no se ha terminado de crecer, también arranca ¿qué? El trigo. Y por eso aún en la misma iglesia Dios permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque el enemigo siembra sus semillas también. Pero cuando llegue el momento de rescate, los ángeles separarán y apartarán el trigo de la cizaña. ¿Y la cizaña a dónde irá? Al horno de fuego. Porque Él también tiene ese cuidado de nosotros. Y dice entonces el 7, los que salgan ¿qué? ¿Usted quiere salir vencedor? ¿Y cómo se sale vencedor? Obedeciendo. Diciendo, Señor, ¿cómo es? ¿Por dónde es? ¿De qué manera? Y obedecer. Dice, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Ya usted las conoce, después lo lee más atrás. Y dice, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. ¿Quieren ser hijos de Dios? Porque finalmente es cuando estemos allá. Usted ahora puede decir, ay, yo soy un hijo de Dios. Dios quiere que sea su hijo, pero puede que no estemos haciendo y actuando como actúa un hijo de Dios, que lo entregan todo como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ellos eran hijos de Dios o no? Hijos de Dios. Y el ejemplo es gigante. Y hoy vamos a aprender un poco más de eso. Y dice entonces en el 8, pero los ¿qué? Los cobardes. Vamos a leerlo de corrido y ahorita cada puntico. Dice, pero los cobardes, ¿los qué? Incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces, como somos hijos de Dios, nos tenemos que ver la radiografía contra este pasaje para poder corregir nuestro camino. ¿Alguien que tenga que corregir su camino? Tenemos que corregirnos diariamente. Y entonces dice, el primero dice, pero los cobardes. Y usted ve todas las versiones y dice, los cobardes, los temerosos. Pero ¿sabe cuál temor es? ¿Sabe cuál temor es? No el que le tiene miedo a la cucaracha.
o al otro animalito por ahí, o cualquier animal o cualquier cosa. No es ese temor. ¿Sabes cuál es el temor del cual no podrá entrar a la presencia de Dios? Aquel que por temor no decide seguir a Dios. No, es que yo el otro año sí. No, es que este año paso tan bueno con mis amigos que más bien el otro mes yo trato como de abrírmeles un poquito y me pego más de Dios. O lo que Dios te hable a tu corazón. Ese temor, ese miedo para tomar la decisión de seguir únicamente a Dios. Porque es muy fácil jugar a la iglesia. Es muy fácil jugar a estoy y no estoy. Me dejo ver unos días, no me dejo ver otros días. El arbolito de Navidad, prende, apaga, prende, apaga. ¿Cierto? Y qué bueno que tú llegues a tomar una decisión. Y que Dios diga, aquí está, para las que sea, a recibirte, a andar contigo. Dice los cobardes, los incrédulos. Sabemos que sin fe es que todos estos atributos los tenían estos tres hombres. No tenían estas fallas, tenían lo contrario: fuerza, fe. Y los incrédulos dice que tampoco ellos iremos si somos incrédulos al lago de fuego. Porque no es solo decir que creemos, es mostrar que creemos cuando obedecemos. Los asesinos, ¿cuántas veces de mero pensamiento usted ya ha matado a unos cuantos? ¿Usted se imagina si nos buscara la policía por los que hemos matado en nuestra mente? ¿Cuántos tendríamos a cargo? Con un insulto, con un ojalá se muriera. ¿Cuántos asesinatos? Y para el Señor cuentan cada pensamiento, cada situación. Otro de los puntos por los cuales dice que terminarán el lago de fuego son aquellos, o serán aquellos, dice, que cometen inmoralidades. ¿Qué? Estamos ahí todavía en el 8, ¿cierto? Inmoralidades sexuales. Y sabe, Jesús decía y dijo, no solo el que hace el acto es fornicario o adúltero. Con solo que lo piense y lo desee, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Por eso Dios nos llama a cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos. Porque cuánta cosa entra a través de lo que vemos, ¿cierto? Cuántas cosas entran a través de nuestros sentidos y nos desvían. La brujería, adivinación, hechicería, astrología, todas esas cosas de la suerte no son agradables al Señor. Y cuando dice los que rinden ¿qué? Culto a ídolos. Y ahí volvemos al tema de la estatua de Nabucodonosor. ¿Era un ídolo o no era un ídolo? Y los obligaban, tenían que hacerlo. Tal vez muchos lo hicieron por miedo a perder la cabeza o a que se les quemara el pelito allá en el horno. Y no confiaron en que el Señor los iba a respaldar de la manera que los respaldó. Y dile, Señor, ayúdame a identificar cuáles son esos ídolos. Y hablando de ídolos, no solo de metal, no solo de madera, seguimos amando el dinero, ¿cierto? Seguimos amando la posición, seguimos amando tradiciones, seguimos amando familia, amigos, más que a Dios. Seguimos buscando la fama, el reconocimiento, los honores, la exaltación, la aprobación de los hombres. Y aún la religiosidad es una forma de idolatría, porque nos idolatramos a nosotros mismos. Mateo 15, 7, 8. Mateo 15, por favor. Mateo 15. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Jesús hablaba y decía, hipócritas,
Isaías tenía razón cuando profetizó que acerca de ustedes, porque escribió, dos puntos aparte, este pueblo me honra ¿qué? Con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces podemos estar en un lugar, puede ser este lugar, y de labios decimos cosas muy lindas a Dios, cantamos las canciones, se nos derrite el cerebro y se nos sale por la nariz, pero nuestro corazón está lejos de Dios? Nuestro corazón está lejos de su consejo, de la obediencia, pero eso sí, nos tienen que recoger con cuchara del piso, porque de labios decimos muchas cosas, pero no del fondo de nuestro corazón. Y se vuelve una forma de idolatría cuando, y él le hablaba mucho ahí a los fariseos, le decía: ustedes hacen largas oraciones, muestran grandes conocimientos, pero realmente su corazón está lejos de ¿quién? Lejos de mí. ¿Y sabes por qué es tan peligroso el hacernos ídolos y poner otras cosas por encima de Dios? Porque donde está tu tesoro, ¿está qué? El corazón sigue al tesoro. El corazón sigue aquello que ocupa y empieza a ocupar el primer lugar en tu vida. Siempre lo va a seguir. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Y Jesús nos lo enseñaba. Devolvamos los dos capítulos ahí. Mateo 13, versículo 44. Y dice así: el reino de los cielos es como, mire, esa es una forma en la que el Señor nos expresa a qué se parece el reino de los cielos, como un ejemplo. ¿Tú crees que en Dios hemos encontrado todo? ¿Quién lo ha encontrado? ¿O cree que ahí está? Y al menos estamos en la búsqueda. Y dice ahí: el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre ¿qué? Descubrió en un campo. Y dice: en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente ¿para qué? Para comprar el campo. Mira, cuando yo encuentro la verdad de la salvación, del mensaje de Jesús para mi vida, es el mayor tesoro que usted y yo podemos encontrarnos. Y por eso dice que es similar al que encuentra el tesoro y cuando lo encuentra lo esconde y va y vende todo, no le importa nada con tal de conseguir ese campo donde está ¿qué? Ese tesoro. Y ese es el llamado que nos hace el Señor. Ese es el llamado que nos hace Dios para que nosotros podamos entregarle todo como lo hicieron estos tres hombres. ¿Les importó la posición? No. ¿Les importó los puestos que les habían dado, las prebendas que tenían? No. Lo importante era adorar a nuestro Señor, adorar y guardarse para Él. Y otro de los puntos que dice ahí, los mentirosos, yo creo que ahí, creo que está claro. Los mentirosos. ¿Alguien dice mentiras? Ojalá ya no. Y sabes, muchas veces no lo creemos, pero exagerar también es mentir. A los paisas dicen que somos exagerados, ¿cierto? No, son de como 20 cuadras, eran en la esquina. Sí, exageramos para que todo parezca más grande, más increíble. No, me tocó esperar como 3 horas y eran 15 minuticos. En eso también hay mentira muchas veces. Y hay que cuidarnos, porque dice la palabra de que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuentas. Y terminamos para que cerremos con Lucas 9, 21. ...21 al 27 lo vamos a leer. Y en resumen, lo que hicieron estos tres hombres
fue amar a Dios por encima de todo, renunciar a sus propias cosas. Y dice, Jesús les advirtió, versículo 21, ¿está ahí? Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran ¿qué? Nada a nadie. Había hecho milagros, había hecho cosas, pero también les dijo, les advirtió a sus discípulos que no dijeran nada a nadie. ¿Quién era él? ¿Que él era quién? El Mesías esperado. Israel toda la historia estuvo esperando al Mesías, pero cuando llegó muchos no creyeron que él era el Mesías. No creyeron que ya había llegado, y los que menos creyeron fueron los escribas, los fariseos y los maestros de la ley. Pero así tenía que ser porque estaba escrito. Y dice el 22, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Les dijo, será rechazado por los ancianos. Fue rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomarse su cruz cada día y ¿qué? Seguirme. ¿Será que vivimos de manera egoísta? Pensamos primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra yo. Es una forma egoísta, una forma en la que solo pensamos en nosotros. Y dice el 24, aplicado a estos tres hombres, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. ¿Alguien quiere perder la vida? La eterna. Entonces, no podemos aferrarnos a esta vida material. Dice, si tratas de aferrarte a la vida de este mundo, la perderás. Perderás tu vida. Pero si entregas tu vida por mi causa, ¿la qué? La salva. O sea que la salvación está dada, pero también está en nuestras manos poderla disfrutar. Porque implica que entreguemos nuestra vida a Dios. Implica que abandonemos tantas cosas que nos llevarían al lago de fuego. Y dice el 25, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? ¿Qué nos ganamos con ganar el mundo entero si nuestra alma se pierde? Lo decía Jesús ahí con Marta y María. Todo va a pasar, todo va a ser destruido. Las fincas que amontones, los edificios, las casas. Finalmente solo va a permanecer su palabra. Solamente. Ni las amistades, ni los amigos. Solamente Él va a permanecer. Y dice el 26, y si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese, ¿en dónde? En su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. 27, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Por eso, cerca de 8 días después, el 28, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y ahí les mostró parte del reino de los cielos. Vieron a Elías, a Moisés, a Jesús como es allí en el trono, transfigurado. Y por eso dijo, algunos de los que están aquí no morirán antes de conocer mi reino. Y ese es el llamado, iglesia, que Dios nos hace a no aferrarnos a este mundo. Es el ejemplo de estos tres hombres que no se preocuparon si Dios decidía salvarlos de fuego o no. Lo importante era permanecer de pie ante el enemigo, pero humillados delante de Dios. Puedes ponerte en pie, vamos a orar. Bajito, más bajito. Cierra tus ojos allí, ahí donde estás. Y dile, Señor, muéstrame ante cuál estatua o cuál ídolo me he estado postrando, Señor. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que tú lleves a la mente de cada uno de estos tus pequeños cuáles son esos ídolos a los cuales
han permanecido postrados. Pregúntale a Él. Yo sé que Él te ha hablado. Yo sé que Él hoy a través de su palabra te ha confrontado con cosas. Y sabes, es tiempo. No tenemos la vida comprada. No sabes si saliendo de aquí, si mañana, pasado mañana, cualquiera de nosotros puede perder la vida. Pero ¿ante quién te estás postrando para que Él te regale esa vida eterna que Él ya nos ha prometido? Y que nos ha trazado un camino. Y es el camino de la obediencia. Él hizo el trabajo cruel, duro, de morir en una cruz, de derramar su sangre por nosotros. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir pisoteando esa sangre? Esa sangre que derramó. Y tal vez estemos brincando, saltando sobre esa sangre y esas gotas perfectas y preciosas de su palabra. Pídele al Señor que te muestre y pídele perdón por adorar a otros dioses que tú mismo te has inventado, a otros dioses que tú mismo has construido y te les has postrado delante. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos 3 hombres que sin importarles a lo que renunciaban en la tierra, solo te tuvieron a ti y demostraron su valentía frente a todos los hombres, porque tú eres lo único, lo más importante en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y pídele al Señor que te ayude allí a identificar, a pedir perdón y a cambiar. Dile: Señor, no soy capaz de soltar esto por mis propias fuerzas, porque no somos capaces. Pero pídele ayuda para que Él te ayude. Porque solo cuando confesamos nuestra necesidad, Él puede actuar. Cuando le concedemos el permiso y la autorización, porque Él es un caballero y no nos fuerza. Gracias, mi Señor, por tu misericordia. Gracias por la vida de estos hombres que nos enseñan cuál es el verdadero fuego del que hay que escapar. Cuál es el verdadero temor y a quien debemos tener temor, que es a ti, quien puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma allí en el infierno. Y dile: Señor, no quiero llegar a experimentar ese lloro y crujir de dientes. Te necesito a ti, necesito tu perdón, necesito tu sangre que me limpia y que me tomes de la mano para recorrer el camino que me has trazado con el ejemplo de tu amado Hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de estos tus pequeños. Y de la misma manera, así como cada uno de estos tus hijos que hoy se ha arrepentido, que ha pedido perdón delante de ti, yo ato todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, de manos y pies, y los arrojo al abismo. Si hoy su derecho legal ha terminado en la vida de estas personas, ayúdales, fortaléceles y dales todo, Señor, esa doble porción de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.